Hola, soy Carla Vázquez Silva, estudiante de la licenciatura en Diseño Digital y Animación, y hoy vamos a hablar sobre los derechos de autor detrás del Chavo del Ocho. Y para eso tenemos que empezar con su creador. Roberto Gómez Bolaños nació en 1929 y ganó fama mundial con sus personajes icónicos como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Sus creaciones no solo son un legado cultural, sino también una fuente significativa de ingresos y de disputas legales. La popularidad de la serie ha perdurado por muchísimos años, incluso después de la muerte de Gómez Bolaños en 2014. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Primero que nada, aclaremos dos conceptos muy importantes para este caso. Los derechos morales son aquellos que corresponden al autor, le permiten decidir si su obra puede ser divulgada y cómo. El derecho moral está unido al autor, no se puede ceder ni deshacerse de él. Los derechos patrimoniales permiten al autor explotar su obra o autorizar a otros para que lo hagan. Estos derechos sí son transferibles. Desde antes de su muerte, Gómez Bolaños había cedido los derechos patrimoniales de sus personajes a Televisa, con una fecha límite hasta julio de 2020. Al terminar este plazo, los derechos regresarían a Gómez Bolaños o, en este caso, a sus herederos. Así que ahora los derechos le pertenecen a su primer hijo, Roberto Gómez Fernández. Entonces, ¿por qué no hemos vuelto a ver los personajes y las series de Chespirito en televisión? Como establece el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el titular de los derechos patrimoniales puede transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Basándonos en esto, podemos ver que solo necesitamos ser titulares de los derechos patrimoniales de una obra para poder otorgar licencias de uso o transferir nuestros derechos patrimoniales. Por lo tanto, no es necesario ser el autor original o el titular de los derechos morales. Así es como llegamos a la pregunta: ¿por qué Roberto Gómez Fernández no ha permitido a Televisa u otra televisora el poder de explotación de estas obras? Esto parece deberse a que Roberto Gómez Jr. y Televisa no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Poniéndolo así, parece un caso simple, ¿no? No, como mencioné al principio, esta serie está llena de disputas legales, comenzando con que, aunque Roberto Gómez Jr. y Televisa llegaran a un acuerdo, esto podría no significar el regreso de esta serie a la televisión. Pues Florinda Mesa, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, ha mencionado en algunas ocasiones que ella participó en la creación de algunos personajes para la serie, así como con la representación. Si Florinda Mesa tiene los recursos para probar que ella es coautora de la obra y está interesada en hacerlo, entonces nos podemos referir al artículo 80 de la Ley Federal del Autor, donde dice que todos los derechos otorgados por esta ley corresponderán a todos los autores por partes iguales. Por lo que Florinda Mesa contaría como una coautora y también contaría con los derechos patrimoniales. Aunque si se refiere a personajes específicos, podemos ver que el artículo también señala que cuando la parte realizada por cada autor es claramente identificable, estos podrán ejercer los derechos de esta ley en la parte que les corresponda. Si hay personajes que son claramente creación de Florinda Mesa, ella tendría los derechos totales de ellos. Esto también complicaría el regreso de la serie a la televisión, pues Florinda Mesa podría oponerse a la explotación de sus obras. Aunque debo de aclarar que la actriz en estos momentos parece interesada en solo pelear por los derechos de vida y nombre de Roberto Gómez Bolaños y no sobre sus obras. Pero los problemas no empezaron ahí. Incluso antes de la muerte de Gómez Bolaños, hubo problemas con el reconocimiento de los derechos de autor de este. Pues en 1978, Carlos Villagrán, el actor que representaba el personaje Kiko, dejó el elenco y tiempo después demandó a Gómez Bolaños, pues él consideraba que el personaje le pertenecía. Carlos Villagrán argumentaba que el personaje era suyo, pues fue idea suya el vestuario que usa el personaje, el peinado y la voz tan icónica.
Parece ser que Gómez Bolaños no estaba de acuerdo con esto y le quitó los derechos de representar al personaje, por lo que Carlos Villagrán decidió usar un nombre diferente, Kiko con K, y cambiar elementos de su vestuario para interpretar al personaje, con el que participó en un par de proyectos, aunque a la fecha ya lo retiró. Este caso destaca la importancia de la propiedad intelectual en el mundo del entretenimiento. Proteger nuestras creaciones no solo asegura nuestro reconocimiento, sino también la continuidad y el valor económico de nuestras obras a lo largo del tiempo. Es crucial que como futuros profesionales entendamos y apliquemos estos conceptos para proteger nuestras propias creaciones. Pues, como podemos ver, incluso proyectos de tan gran escala y tan populares han sido víctima de confusión y disputas en cuanto a sus derechos. Con esto concluyo este entregable y les agradezco por su tiempo.